Bueno, vamos a dar la bienvenida al siguiente ponente, don Antonio Arechavala. Viene de la Universidad de Navarra, geólogo. También va a tratar el tema de resiliencia. Es muy activo en redes sociales, por si le queréis seguir, porque siempre aporta muchas opiniones ahí. Agradecerte que estés de nuevo aquí. Eskerrik asko. Buenas tardes. Arratsaldeon. A ver si encuentro aquí. Bueno, el nombre de la ponencia que yo he traído tan rimbombante, esto de la cultura, ¿no? La resiliencia a través de la cultura, o la cultura como garante de la mejor herramienta para adelantarse y sobreponerse a las catástrofes, pues es un poco de perogrullo, ¿no? Todos lo sabemos, pero me ha gustado tomar un poco también la perspectiva de bastante a trazo muy grueso. Vamos a ver muchas cosas, vamos a ver cosas históricas, tanto de la historia del planeta Tierra, como de la historia desde hace 5.000 años a esta parte, que fue cuando escribimos la escritura, ¿no? Cuando descubrimos la escritura, ¿no? Una serie de cosas que está claro que cuando una sociedad trabaja sobre la cultura en general y en especial sobre el conocimiento del medio, es mucho más resiliente. Y es una sociedad que tiene muchas más herramientas y capacidades para poder sobreponerse. Esto, como digo, es de perogrullo, lo vamos a ver, pero voy a hablar de ejemplos y voy a poner claros ejemplos de casos en los que me ha tocado trabajar con ellos o que he tenido que investigar de forma histórica, ¿no? Es una ponencia más a nivel divulgativo que presentar ningún proyecto. Son bastantes elucubraciones mentales en las que han surgido a lo largo de mi vida profesional, cuando he trabajado en Lorca. He tomado Lorca como el primer hilo argumental de esta exposición, de ver qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, qué limitaciones hemos tenido y cómo han reaccionado tanto las poblaciones como nuestras instituciones, ¿no? Bien, vamos a dividirlo simplemente en dos partes. Una que sería la de adelantarse, que es la que hemos estado escuchando y la que nos han mostrado ya los ponentes, y la de sobreponerse, en la que vamos a ver algunos ejemplos claros, ejemplos en los que una cierta apuesta por la cultura, de la índole que sea, ha sido una buena apuesta en ciudades que tienen algo en común, que han sido azotadas por una o dos o tres o las que sean catástrofes, ¿no? Vamos primero a hablar sobre aquellas zonas que han sabido o que no han sabido adelantarse. Y como repito, esa imagen que tenemos ahí del terremoto de Lorca, en el que me tocó trabajar, hice una presentación de un proyecto precisamente de carácter cultural, muy polifacético, a las autoridades de allí de Murcia y a las universidades, etcétera, en el que pues me va a servir también para saber un poco pues dónde estamos, ¿no? Bueno, lo primero, vamos a hablar de que estamos ya en un contexto, que es el siglo XXI, que se empeña en vivir en ciudades, que se empeña en individualizar el espacio-tiempo, que son dos casos o dos parámetros fundamentales para entender un poquito dónde estamos plantados y hacia dónde vamos, ¿no? El reto es tremendo porque, bueno, no sé si sabéis, también me dedico a hablar sobre el problema de los retos energéticos que tenemos en el futuro, sobre todo, bueno, pues la semana pasada me invitaron aquí en el Ayuntamiento de San Sebastián a dar unas charlas en el salón de plenos sobre el futuro que nos espera. Es decir, estamos en decadencia desde el año 2005 en cuanto a lo que es la obtención de la energía que mueve nuestra sociedad, que es ni más ni menos que los hidrocarburos convencionales, que por eso hemos llegado aquí hasta montar este tinglao de tecnológico y cultural, gracias a ellos, ¿no? Y lo voy a tocar un poco también así, con trazos muy gruesos, porque no va de esto la charla, pero va a influenciar mucho en de lo que voy a tratar, ¿no? Sobre todo por el hecho de que vivimos en ciudades, las ciudades cada vez son más grandes. Desde el año 2010 hemos pasado un Ecuador en la historia de este planeta. Es una nueva experiencia para la vida en la Tierra, que es que desde el año 2010 más de la mitad de la población ya vivimos en ciudades. Y además desde el año 2010 coincide justo también con el auge y la extensión y un poco el buscarse la vida a través de las formas no convencionales, que tienen unos impactos en el medio en el que nos sustenta tremendas. No convencionales me refiero, por ejemplo, a las arenas bituminosas de Canadá, el fracking y todo esto que vimos en los medios de comunicación como intento desesperado para intentar
sustentar el planeta, ¿no? Nuestro estilo de vida, ¿no? Bien, esta nueva experiencia en la Tierra parece que si hacemos una progresión va a ir a más. Para el año 2020 casi llegaremos al 55% de población viviendo en ciudades. Las ciudades cada vez van a ser centros que van a requerir mayores recursos y van a producir mayores desechos, ¿no? Y entonces, bueno, pues todo esto hay que gestionarlo en un ambiente, además, en que es de caída continua de la sangre que mueve el sistema. Por lo tanto, tenemos que ser más eficientes, pero que tampoco con eficiencia garantizamos el que podamos salir adelante, ¿no? Para que veáis, por ejemplo, desde el siglo XVII hasta el siglo XX, la población de la ciudad capitalista, sin ánimo de decirlo de forma peyorativa, sino que es lo que denominamos la ciudad capitalista, pues ha ido creciendo a la medida que la población rural ha ido disminuyendo, gracias a la existencia de estos combustibles fósiles y de la relación en vatios, por ejemplo, que de cada uno de nosotros disponemos solo por estar aquí sentados. Cada uno de nosotros tiene ahora mismo unos 45 esclavos, 48 en España más o menos, 48 esclavos energéticos trabajando 24 horas al día, 365 días al año, y cada habitante de este planeta dispone aproximadamente de una media de unos 27, ¿no? Hay países como Estados Unidos que podrían tener 120, Alemania 80, nosotros ya digo 45, ¿no? Y eso es lo que ha provocado que hoy, por ejemplo, esto ha llegado a que la gente que se dedica a la agricultura, que es parte de la pirámide que nos sustenta, que está en el medio más o menos, sea nada más que de un 2% en nuestras sociedades, ¿no? En un contexto en que cada vez ese aporte energético va a ser menor, pues tendremos que ir repensando un poquito también cómo planificamos el futuro que nos espera, ¿no? Los 3 niveles de intervención urbanística en la ciudad contemporánea van a ser estos de aquí, es decir, que al final los arquitectos, no sé si hay aquí arquitectos, porque me voy a meter ¿hay algún arquitecto por aquí? Me imagino que sí, que alguno habrá, ¿no? Vale, es que luego me voy a meter un poquito con Le Corbusier, ¿eh? No lo toméis a mal. Vale, yo como trabajo en la Escuela de Arquitectura desde hace 25 años, bueno, pues ya sé que sois un poquito, no os gusta escuchar algunas cosas que decimos los científicos, ¿no? Pero bueno, es decir, que el diseño urbano y la planificación urbanística preceden, porque están por encima de lo que es la arquitectura en sí, para, digamos, proyectar un futuro resiliente y un futuro en que la ciudad contemporánea pueda estar englobada. Por supuesto, como hemos oído a José María, la educación es fundamental. Es decir, las poblaciones en las ciudades van a tener que saber muy bien cuál es el medio en el que viven. Y en eso se basa la cultura. Conocer el medio en el que viven en el contexto de país, de continente, de planeta, de universo y en todos los sentidos. Cuanto mayor sea este conocimiento, más fácil será el que la población reaccione de forma positiva ante una catástrofe o ante una amenaza, ¿no? Los orígenes de la ciudad contemporánea, bueno, pues hoy en día hay muchas teorías, pero podemos ver que hubo varias revoluciones urbanas y que hoy en día tenemos la ciudad como la libertad, ¿no? El símbolo de la libertad. Pero también es la ciudad del riesgo. Hay un riesgo físico, un riesgo moral, hay un riesgo espiritual, hay un riesgo de todo tipo, ¿no? Y nos amenazan. Muchos de nosotros hemos visto cómo las ciudades se han convertido también en centros en los que ni siquiera conocemos a los que tenemos cerca, pero a lo mejor tenemos mucha más confianza con gente de otra ciudad. Y ese es a lo que me refería lo de individualizar el espacio-tiempo, ¿no? Hoy con las redes sociales y todo esto, pues estamos así. Bien, esto es lo que ha llevado a que nosotros, como Homo sapiens, o como ya Homo technologicus, que podríamos decir, hemos montado este tinglao, esta sociedad, en la que el representante o la unidad estructural desde el año 2010 es la ciudad, como esta nueva experiencia para la vida en el planeta, basada en una pirámide que es muy típica, o sea, muy típica de cualquier sistema trófico, sistema natural o lo que sea, ¿no? Y es que la base de todo esto es la extracción de energía, el refinado y el transporte de energía, que sustentan a su vez la agricultura, la ganadería, la industria y posteriormente ya cuando las peticiones de energía se la podemos suministrar siempre y cuando disponíamos de esos combustibles fósiles fáciles, accesibles, que ya están en caída desde el año 2005, que es fundamentalmente el petróleo crudo, hemos podido montar la educación, la cultura y el arte. Y ahora vamos a tener que repensar que en un flujo
de riqueza al revés, es decir, que en el momento en que hay una crisis, pero porque está faltando lo que lo sustenta, que es la extracción, refinado y transporte de energía, estamos intentando, entre comillas, hacer el pino con las orejas para poder mantener este sistema. Por eso hacemos cosas desesperadas, como puede ser el fracking, intentar sacar petróleo del Ártico o de parques naturales, etcétera, con unos impactos medioambientales que muchas veces en propios términos energéticos netos, es decir, que cuánto invierto yo de energía para sacar energía, pues a veces no compensa, ¿no? Es decir, que por ejemplo cuando la época gigante, ¿no?, a mediados del siglo XX, allá pues con James Dean y Rock Hudson, etcétera, con un barril de petróleo sacaban 100, bueno, pues eso ya no va a volver nunca más. Es decir, ahora con un barril de petróleo estamos en una media de 15, 18, ¿no? Y estas prácticas que estamos intentando poner, muchas de ellas no son recursos energéticos, sino sumideros energéticos. Ahora mismo hay en el mercado unidades energéticas o barriles de petróleo que ha costado 2 sacarlo. Y dirán, cualquier economista que haya por aquí dirá, este chaval es tonto, bueno, este señor. Y bueno, la verdad es que simplemente por el hecho de que las 127 grandes empresas que se dedican a la extracción de energía para suministrar esto al mundo entero han acumulado una deuda en los últimos 4 años del orden de los 700.000 millones de dólares. Es decir, están vendiendo activos y bueno, y tienen que pagar dividendos vendiendo activos, cosa que no entiendo, y endeudándose para poder suministrar la energía al sistema. Por lo tanto, este va a ser uno de los grandes retos del futuro, sobre todo de las ciudades. Bien. La primera revolución urbana, estoy hablando de lo que va a ser la tercera revolución urbana, lo que he presentado. La primera revolución urbana fue pues la que conocemos todos, y yo creo que un exponente muy bueno es Pamplona, ¿no?, con sus murallas, en la que salió a mitad del siglo XX. Prácticamente hasta 1918 nadie había salido de las murallas, lo cual hizo un urbanismo muy especial, y es una zona estupenda para verlo, ¿no? Y la segunda revolución urbana es la que coincide con la especialización. De los 5 hitos que ha tenido el ser humano, desde en toda su historia, el primero sería el conocer el fuego y dominar el fuego. Después, lo que es el articular un lenguaje y poder comunicar incluso de generación en generación a través de símbolos, etcétera. Posteriormente, en la revolución agrícola supone el tercer hito en la historia del ser humano, y la cuarta es la revolución industrial, que se nos acaba ya precisamente por lo que acabo de comentar. En este momento, en este trozo que nosotros heredamos y que vivimos y somos directos herederos de esta cuarta fase o cuarto hito en la historia del ser humano, y vamos a entrar en la quinta, que va a ser, digamos, el post-hidrocarburo, ¿no? El hombre tecnológico sin la energía de los hidrocarburos. Se inventó una cosa que fue, digamos, el más resultón y la cosa que más influencia tiene sobre todas las ciudades del planeta, que es este sistema dominó, que es de Le Corbusier. Esto ha tenido más influencia en la arquitectura mundial que las pirámides de Egipto o que cualquier otra cosa que os podáis imaginar. Y esto se ha extendido por todas las ciudades del mundo. Es decir, todas las ciudades están basadas en diseños de este tipo. El sistema porticado de hormigón armado, que ya pues invade toda la ciudad, ¿no? Bien. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué decía que iba a hablar de Lorca y a qué viene esto? Bien, pues viene a que precisamente Lorca no fue ni más ni menos que una catástrofe en la que se puso en evidencia lo de siempre, lo que la gente que estudiamos los ataques por movimientos, en este caso de aceleración del suelo, que fue por un terremoto, el sistema que hemos visto tan resultón para toda la humanidad resultó fallar, porque es que el problema es que Le Corbusier no sabía mucho de terremotos, y aunque es una revolución completa en nuestras ciudades, y el Bill Savoy, que luego la veremos, es la representación absoluta de la higiene, de la luz, de la economía de hogar, pertenece a esa época en la que es muy probable que estemos saliendo de ellas ya, ¿no? Bien, estas ciudades que no cultivaron una cultura, valga la redundancia, ¿no?, de todo en general y de conocerlo, pues al final son zonas como, por ejemplo, L'Aquila, Lorca, Emilia, Romagna, etcétera, pues que no acaban de salir, no las vemos que arranquen, ¿no? Son zonas que, si las comparamos, por ejemplo, con por ejemplo, Chile, con un terremoto de 9,1, a los 15 días había recuperado la misma actividad económica que antes del terremoto. Y, sin embargo, nosotros con un 5,1, que cuando vamos a los congresos con ellos, con los sudamericanos, nos dicen que eso fue un sismito, ¿cómo es posible que fuesen 1.650 millones de euros en pérdidas y todavía no levantamos cabeza y han pasado 4 años y pico? Bien.
¿Qué pasó con la cultura en Lorca? Bueno, nosotros presentamos un trabajo, me dediqué aquel verano de 2011 a hablar con europarlamentarios, con mucha gente, como decíamos, esto es un batiburrillo de gente, entonces muchas veces hay que canalizarlo y es dificilísimo canalizar toda la información, ¿no? Y bueno, las consideraciones sobre la necesidad de creación de un centro de estudios de carácter geológico, sismológico, arquitectónico, centro de interpretación, etcétera, en Lorca. Este centro era un centro que se lo presenté a sus señorías, políticos, etcétera, estaban en elecciones y fue fantástico. Como ha vuelto a pasar ahora, se ha retomado otra vez el asunto. Esos días atrás, 2 partidos políticos se han puesto en contacto conmigo para realzar lo que no se hizo. Y bueno, pues era un proyecto bastante ambicioso, porque qué mejor sitio de toda Europa que no tenemos para un estudio como Dios manda de todos los aspectos culturales, sismológicos y científicos de la sismicidad que Lorca, ¿no? Es decir, que fuese allí donde se centrase varios aspectos. Y bueno, aquí estaba todo el organigrama con las personas de las entidades con las que hablé, están involucrados desde el Europarlamento, no voy a extender en qué fue, pero era una forma fantástica de darle un auge cultural que además ya habíamos hecho algunos números, iba a salir bastante bien. Bueno, a partir de esto presentamos más trabajos, etcétera, y nos dimos cuenta, por ejemplo, que precisamente por esos diseños urbanos, tanto modernos como antiguos, tampoco ha cambiado mucho el ser humano. Es decir, que las cosas que hacíamos allá antes de los hidrocarburos y los que hacemos después de los hidrocarburos, al final están dañados exactamente igual, ¿no? Es decir, las iglesias tienen las mismas patologías, da igual si utilizamos hormigón armado que mampostería. Los daños a cortante en los edificios modernos, eso es de la Plaza de San Mateo, que hubo que tirar. Los daños a cortante, bueno, pues siempre son esas aspas que por ese movimiento horizontal aparecían tanto en estas zonas como en zonas antiguas, ¿no? Es decir, que no aprendemos, es decir, que no acabamos de interiorizar que las cosas son siempre igual, da igual el uno que otro, ¿no? La iglesia de Santiago es la única iglesia que colapsó y es la única iglesia que durante el siglo XX, es decir, al final, en el año 94, 95 para ser más exactos, fue reforzada. Pero claro, fue reforzada de una manera que luego lo vamos a comentar. Fue reforzada de una manera excesiva, es decir, que la resistencia era mayor al refuerzo que lo que tenía todo el edificio en sí. Es decir, que íbamos con esa tendencia que tienen los arquitectos a la resistencia infinita, ¿no? Entonces la resistencia infinita es como si tú te rompes una vértebra, ¿no? Te operan por primera vez y te ponen una prótesis que tenga más resistencia que tu columna. Pues seguramente en el siguiente golpe lo que no va a romper va a ser la prótesis, sino la columna otra vez, ¿no? Entonces se trata un poco de entender que los monumentos están vivos y que las ciudades albergan monumentos y edificios, etcétera. Bien, los mecanismos de rotura por estos sistemas siempre son los mismos. Bueno, pues cuando hay asimetrías, etcétera, al final pues se producen las roturas. Hubo que tirar varios barrios, todos habéis oído hablar de La Viña, me imagino que San Fernando, barrios enteros que hay que demoler precisamente por el hecho de haber dejado estos pilotis aquí sueltos, lo que es la planta baja diáfana o piso débil, ¿no? Bien, también aquí tenéis imágenes de San Fernando, esto también ha habido que tirarlo todo. Los momentos posteriores a 2011 fueron terribles porque aquí hubo mucha ocupación ilegal y bueno, aquí tenéis una imagen de San Fernando, ¿no? También ha habido que tirarlo todo y renovar completamente el aspecto del barrio, ¿no? Bien, aquí algunas zonas, ese es el edificio que colapsó, cómo rompieron también la cortante, los pilares cortos. En el caso de las columnas cautivas, pues es casi como un pilar corto, porque bueno, habíamos visto que estos confinamientos de los propios pilares producen que se comportasen como pilares cortos, etcétera, ¿no? En el caso del edificio Mercadona, pues teníamos un pilar corto, pilar medio y pilar largo, pues peor todavía, porque el que siempre rompe uno. Esto fue la zona que colapsó. Aquí, pues, no solamente pasó en 2011, volvió a pasar ahora en 2015 antes de las elecciones. Han vuelto a prometer otra vez que se va a recuperar Lorca y que se va a hacer una cantidad de inversiones tremenda. Pero no acabo de ver yo que se vea, que se impulse hacia adelante esos proyectos que presentamos basados en un conocimiento cultural completo, ¿no? Cada vez que hacemos estos informes en los que hablamos abiertamente de los problemas urbanísticos que tienen estas zonas golpeadas, en este caso por terremotos, pero bueno, es la que he escogido, hacemos informes, los presentamos,
y tal, pero el siguiente terremoto vuelve a pasar lo mismo. Y así llevamos desde que supimos que prácticamente desde finales de los 70, principios de los 80, que empezamos a darnos cuenta que algunas configuraciones urbanas pues no son muy adecuadas en zonas sísmicas, por ejemplo, en este caso, ¿no? Bien, aquí sabemos que las aceleraciones, en el caso de Lorca, fueron precisamente de 0,41 o algo así, cuando la norma española le administraba la cuarta parte, 0,12 se decía, ¿no? Entonces, la aceleración sísmica del suelo llegó a 0,41, en un pico de 0,41. Por lo tanto, estábamos hablando de una escala 8 en Mercalli, ¿no? Bien. ¿Dónde está el origen de todo esto? Como he adelantado, pues está en una propuesta, que es una propuesta del siglo XX, que son los 5 puntos de Le Corbusier. Los 5 puntos de Le Corbusier se resumen precisamente en esta forma, que es que soluciona un montón de problemas, que es Ville Savoye, en todas las ciudades del mundo, y que esto se ha implantado en todas las ciudades del mundo. ¿Y qué pasa? Pues que en aquellas que vemos que hay movimientos del terreno y que hay posibilidad de un impacto sísmico, como podía haber sido, por ejemplo, Nepal, pues tenían eso. Tenemos datos, incluso con la gran cultura, el país que más sabe de todo esto, que es Japón. Cuando fuimos a Lisboa en el 2012, al último Congreso Internacional de Ingeniería Sísmica, nos trajeron algunos compañeros de INDER, de una red que tenemos internacional sobre la resiliencia de ciudades golpeadas por terremotos. Nos trajo fotos de los daños de Fukushima, de la zona de Fukushima y tal, con pilares cortos, aun sabiéndolo, y con plantas diáfanas. Es decir, que al final, a través de la ingeniería civil, la arquitectura, la geología y los planes urbanísticos, con el tiempo, intentando solucionar una serie de problemas, y bueno, cuando aparecieron los 5 puntos de Le Corbusier en 1926, fuimos planteando soluciones urbanísticas con irregularidad en planta, irregularidad en altura, plantas diáfanas y pisos débiles, pilares cortos y cautivos, irregularidades torsionales, edificios adyacentes que pegan. Es decir, urbanísticamente Lorca no tenía las distancias adecuadas y muchas veces los movimientos de los edificios pequeños rompían al grande. Bueno, y en fin, vimos un montón de irregularidades. Más luego, pues si nos ponemos a mirar zonas en las que hay algunas configuraciones urbanas mucho más avanzadas o más audaces, ¿no? Resulta que están en zonas sísmicas también, ¿no? Y esto me llamó mucho la atención, por ejemplo, porque hay un trabajo aquí en Nueva York de un urbanista que está viendo que, bueno, Nueva York era una ciudad que era intocable hasta 2001, que cayeron las Torres Gemelas, hasta 2012, que fue el huracán, no me acuerdo, que inundó el metro, etcétera, y luego cuando el terremoto 5.7 famoso, que impactó también aquí en la zona, pues ellos no pensaban que les podían tocar terremotos, estaba fuera del estado, pero las ondas llegaron lo suficiente como para producir algunos daños. De hecho, el pivote de Washington también estuvo dañado, ¿no? Bien, esto hizo repensarse y hay un equipo ahora estudiando las vulnerabilidades sísmicas de Nueva York, ¿no? Y es muy interesante. Bueno, esto ya son fotos cogidas aquí en zonas muy sísmicas, no sísmicas, nosotros somos zona sísmica aquí mediana, más un poco en Navarra, pero en el sur, en la zona del sur de España, pues bastante más, ¿no? Y aquí tenéis algunas configuraciones que los arquitectos veréis que son maravillosas para zona sísmica, ¿no? Estos pilares aquí, aguantando incluso, bueno, alguno que está suelto por aquí, estas soluciones arquitectónicas, en zonas donde puede haber y se puede esperar un movimiento del terreno, como la nueva norma que va a salir de hasta 0,30, 0,40, porque claro, la experiencia de Lorca ya está haciendo que muchos de los edificios, a pesar de seguir en vigor la norma de 2002, se están calculando con el cuádruple de aceleración sísmica, ¿no? Bien, aquí tenéis un hotel, habéis visto cómo se llama, está en Marbella, en fin. Aquí hay más soluciones estupendas que me he encontrado por ahí por el sur. Bien, esto quiere decir que el problema del tránsito a la tercera revolución urbana va a ser que, nos van a fastidiar y nos vamos a tener que diseñar cajas de cerillas, porque esto es lo que pasa cuando hablo abiertamente con esto en la escuela de arquitectura, que es donde trabajo, ¿no? Entonces a mí me ven como el aguafiestas, ¿no? Es que nos cortas la creatividad, porque sois un rollo los científicos y tal, ¿no? Bien, al final resulta que, claro, inundabilidad, sismoresistencia, fuego, viento, no sé qué, todo normativas que ya tienen poca los pobres arquitectos y encima pelear con 200 gremios para que encima vengan a decirte que vean. El problema en el fondo yo creo que es que se intenta ver que lo moderno es progreso y que lo tradicional es un atraso, Entonces esta forma de pensar no es verdad. Por ejemplo, sería esta colección de cajas homogéneas, en una zona de producto de las disposiciones sismoresistentes y tal,
algo así. Pues no, esto resulta que es el Plan Voisin de París de 1922 y es también de Le Corbusier. Bueno, pues ya es sismoresistente y ha sido copia para hacer urbanismo sismoresistente en muchas zonas del planeta ya. Es decir, que el mismo que tenía y que produjo una solución sin darse cuenta, había dado el problema sin darse cuenta, había dado la solución. Así que, señores ingenieros y señores arquitectos y todos los que estén aquí, no piensen que las normas de construcción sismoresistente son la solución a los problemas de los ataques por terremotos en ciudades en las que puedan ser golpeadas de manera fuerte, como presentamos aquí el año pasado. Es decir, que la misma Donosti ha sido escenario de terremotos que no se han dado ni siquiera en Guipúzcoa. Vienen de fuera. Y luego hablaremos un poquito de ello, porque hay uno del que voy a hablar, que es el de Aret, del año 67, 13 de agosto de 1967, que rompió muchos cristales y asustó mucho a la población aquí, e hizo pequeños desperfectos en la ciudad de San Sebastián, pero que durante el siglo XX se repitió, incluso en algunos terremotos del XXI se volvió a repetir el mismo modelo. San Sebastián es un foco repetidor de ondas sísmicas. Vengan por el sur, por el este o por el oeste, cada vez que se producen terremotos en La Rioja, en Navarra, en Francia, etcétera, aquí hay una configuración especial de foco repetidor pues que amplifica las ondas sísmicas. Bien, algo que está sin estudiar, que está simplemente dado el diagnóstico, pero no se ha dado el porqué. Bien. Podríamos concluir finalmente que entonces los científicos nos coartan la imaginación. Yo diría que se muestra, le digo a los arquitectos, a los urbanistas y a los ingenieros, que la audacia está precisamente en la restricción. Es decir, cuanto más severas sean las condiciones, mejor para poder demostrar lo buen ingeniero, lo buen arquitecto, lo buen urbanista que eres. Es decir, que cuanto cuanto más severas son las condiciones, mejor para demostrarlo, ¿no? Y bueno, simplemente un ejemplo de las cosas que pasan cuando no se cuenta con el medio, cuando no tenemos esa cultura general de cuál es el medio, pero no solamente físico, y estamos hablando exclusivamente de terremotos, podríamos aplicarlo a muchas cosas. Bien, imaginaos una casa alpina. La casa alpina pues es una casa de este estilo, pues tiene una serie de parámetros normales de diseño y de contexto pues que responden a un clima frío y seco. Techo de gran pendiente, paredes gruesas, ventanas pequeñas, chimeneas tal, paredes, o sea, que no se escape el calor, que no me entre el frío, etcétera. Ese es el objetivo que se busca, ¿no? Luego, si lo comparamos con una casa playera, por ejemplo en las Bahamas, pues vemos que son unos palafitos de madera, con el barco, etcétera, y bueno, pues las variables de contexto son un terreno plano, clima cálido y húmedo, techo pendiente, y lo que se trata es de que no haga calor, ¿no? Ahora vamos a ver qué pasa si no consideramos que en los contexto 1 y el contexto 2 son los que han articulado o mediatizado el urbanismo y la arquitectura, ¿no? Y los cambiamos. Pues entonces tendríamos la casa playera en los Pirineos, y pasaríamos un frío, nos comerían los osos, etcétera, y tendríamos la casa alpina en la playa que no pinta nada. Bien, es decir, ¿qué pasa si no hacemos caso de esto? Pues pasa esto. Pasa que al final el que manda es el medio. ¿Y qué pasa cuando manda el medio? Pues que hay que arreglar y arreglar. ¿Era esto lo que quería expresar el arquitecto? ¿Era esto lo que quería expresar el urbanista? ¿Era este horror lleno de vigas cruzadas? No, no era esto. Pues si lo hubiese sabido desde el principio, posiblemente, si hubiese tenido esa cultura desde el principio, si hubiese conocido bien el medio desde el principio, posiblemente no hubiésemos caído en estos errores que están extendidos no solamente en Lorca, sino en muchas zonas del planeta. Y solo hablo de terremotos, y solo hablo, en este caso, de la línea que aprendimos en Lorca. Aquí tenéis más arreglos, edificios reforzados, muy monos ellos todos, y aquí tenéis, pues eso, pues lo que hay que hacer. Es decir, que si no si no lo hacemos por las buenas, lo hacemos por las malas, pero lo hacemos. Al final, el medio es el que manda, y bueno, pues nos encontramos tanto paisajes urbanos como interiores, etcétera, pues de este estilo, ¿no? Bien, eso es lo que os comentaba de la iglesia de Santiago, la única iglesia que colapsó en Lorca. Tenéis aquí esta iglesia parroquial de Santiago, destruida por un incendio en el año tal, fue reconstruida en el año 1940, se restauró e instaló en el 94-95. Bien, aquí os he puesto lo de la prótesis, para que lo veáis, ¿Qué pasa aquí? Pues ¿qué pasa? Que la única iglesia que colapsó de todo Lorca ya estaba arreglada en los años 90 del siglo XX. Lo que pasa es que le habían puesto una cúpula de resistencia infinita, en una mampostería. Esta falta de cultura, esa tendencia a la resistencia al infinito es letal, en este caso lo fue. Es la única que colapsó. Las que no estaban tocadas y estaban sin restaurar, esas no colapsaron. Fue la única. Claro, le habían puesto un mamotreto de hormigón armado, súper resistente, que, pues al final, ¿qué pasa? Pues lo mismo que la prótesis. Si tú te pones una prótesis más resistente que tu columna, en el siguiente golpe lo que va a cascar va a ser la prótesis. Por eso me refiero a que son cosas que son como de perogrullo, pero que no se tienen
en cuenta. Por lo tanto, la creatividad, muy importante, pero por supuesto la creatividad dentro de los parámetros que indica el medio. Bien, vamos a empezar a ver ejemplos de algunas zonas que fueron interesantes. Sanabria. Sanabria es no sé si os acordáis de la catástrofe de Ribadelago, bueno, seguramente no habríais nacido muchos de los que estáis aquí. En el año 1959 se rompió una presa. Fue una presa hecha de prisa y corriendo, había una serie de problemas, pues bueno, de España posguerra, pues no había electricidad, entonces de repente Franco hizo una campaña de hacer pantanos y tal por todos lados. Y uno de los que se escogió fue el lago de Sanabria. El lago de Sanabria, pero si no llega a ser porque una serie de personas de la provincia de Zamora, muy afines al régimen, una aristocracia que había allí, se negó por motivos ecológicos. Yo creo que fueron los primeros ecologistas de la historia de España, ¿no? Y se negó y no lo hicieron. Pero entonces hicieron una en Ribadelago, es un sitio más pequeño, muy mal. Ribadelago, pues cascó, y ahora veremos algunas de las imágenes. Bueno, hoy en día, con su apuesta por la interpretación del glaciarismo y de la ecología en los medios de transporte, ahora veremos las imágenes, tiene tantos visitantes anuales como tiene Bilbao con su Guggenheim, su Museo de Bellas Artes y todo lo que pueda ofrecer Bilbao. 750.000 visitantes anuales. Bien, Ribadelago era un pueblecito pequeño, ahí en 1959. Al reventar la presa hubo cientos de muertos, muchos desaparecidos. Se le dieron 40.000 pesetas por hombre desaparecido, 25.000 por mujer y 16.000 por niño. Todo esto lo podéis buscar en Internet, está todo bien. Y bueno, vamos a la resiliencia, que es lo importante. La resiliencia fue una apuesta por el único lago del sur de Europa de origen glaciar. Eso ya era una característica especial, ¿no? Pues cada sitio tiene su característica especial y de eso se trata, de explotarla, de darle valor, de ponerla en valor. Bueno, pues ese glaciarismo se articuló a través de una serie de infraestructuras como interpretación de la geología y del glaciar, y con el Helios Cousteau, que es este barco que funciona con energía solar y energía eólica, y que además tiene una rampa para minusválidos para poder bajar al fondo, hacer submarinismo, etcétera. O sea, tiene todas las comodidades y tal, y es limpio y no suena. En fin, esta apuesta ha sido importante porque ha traído, ya os digo, del orden de 750.000 visitantes anuales. Bien, otra, no sé si os acordáis, la de la catástrofe de Bolnuevo. Fue una mala planificación de un camping en el año 89, puesto justo en una rambla, y que, bueno, pues al final hubo muchos muertos, aunque no sabemos la cifra, porque aquí se ocultó, sobre todo, de unos cuantos italianos que estaban de camping en la zona. Bien, hoy Bolnuevo ha apostado por recuperar su historia, la historia de los comerciantes que venían cartagineses, romanos, etcétera, que estuvieron trabajando a través del mar, ¿no? Del mar Mediterráneo, ¿no? Y tenemos un museo de salazones estupendo, más una serie de recuperación del patrimonio geológico y el patrimonio histórico que le ha dado también, pues, que está en la mirada de muchos de los turistas que vienen del norte de Europa. Bueno, Viescas sí que os suena, me imagino, el año 96, 167 muertos. Aquí aprendimos una serie de lecciones y otras no. Pero ¿qué lecciones aprendimos con Viescas? Pues Viescas fue casi el detonante que hizo que saliese la ley del suelo de 2008, la ley en la que se dice que no se puede urbanizar ni construir en zonas en las que se sepa que hay unos riesgos geológicos determinados, ¿no? Bien, el camping de Viescas estaba hecho en todo un cono de deyección. Yo no sé si veis aquí la forma que tiene un cono de deyección, pero vamos, a mí no se me ocurriría poner aquí ningún tipo de negocio humano, y estaba datado, y esto se dio, pero debe ser que lo leyó un dentista en vez de un urbanista, y dijo, ¡ay, qué guay! Tenemos un cono de eyección súper exótico, ¿no? Entonces, claro, el cono de eyección tiene unas edades de retorno a lo mejor pues de 500 años, yo qué sé, los que sean, ¿no? Pero vamos, que no es el sitio idóneo para hacer un camping, pero se hizo. Bien, ¿qué pasó? Pues que a partir de esos, pues ya podemos llevar a los alumnos y enseñarles cómo son los conos de eyección, cómo hacemos mapas, cómo los localizamos a simple vista, cómo los cartografiamos y cómo distribuimos el territorio. Que sepáis que la ley de 2008, en su artículo 15, pone que todas las actividades humanas se cotejarán con un mapa de riesgos geológicos de la zona.
Bien, la única que lo ha desarrollado un poco ha sido Aragón. Y a pesar de todo, todavía de vez en cuando con las inundaciones, alguna zona de Jaca y tal se les da. Pero el resto estamos mucho peor. Navarra mucho peor. Es decir, yo estoy viendo obras que se están haciendo en zonas, y bueno, sobre todo con este boom de la disponibilidad de hidrocarburos convencionales para poder mover grandes masas de camiones y tal, hemos hecho verdaderas barbaridades que las vamos a pagar muy caras en el futuro, y os lo adelanto porque lo sé. Es decir, bueno, lo sabemos todos, ¿no? Pero vamos, no es que sea yo más listo que los demás. Es decir, que la no disponibilidad de semejante sangre al sistema va a producir que muchas de las grandes obras e infraestructuras vayan cayendo cada vez en más vulnerabilidades, ¿no? Bien, eso es lo que se aprendió con Biescas, que hay que cotejar los mapas y salió una ley. Todos también os acordaréis. Todos fue una apuesta muy interesante porque, bueno, aquí con unos destrozos tremendos. En aquel momento eran 250.000 millones de pesetas en pérdidas, habría que pasarlos a los euros a día de hoy. Fue tremendo y estábamos avisados. Es decir, que esto, aunque no hay culpables y no se sabe muy bien, fue una catástrofe tremenda. Y una de las apuestas que me llamó mucho la atención fue precisamente viniendo la desgracia a través del agua, y encima ahora que están en una sequía tremenda, como el agua y bueno, la mística, ¿no? A través de una ruta que es la ruta de los monasterios, ¿no? Es muy llamativa, atrae una cantidad de turistas también y ha hecho que la comarca haya adquirido un carácter mucho más turístico y están explotando precisamente lo que tienen. ¿Qué tienen? Monasterios. Es decir, no tienen presa, o bueno, la nueva presa sustituye a la antigua, pero después de una catástrofe han apostado por eso. Bien, como os decía y os prometía, Aret es un ejemplo claro de cómo fueron en total 70 y pico municipios los que fueron declarados zona catastrófica en el año 67, un terremoto de escala 5,8, muy bien sentido aquí en la ciudad, como veis. En esas líneas isosistas, las rojas marcan las intensidades que van de 6 a 8. Una de ellas toca precisamente la área metropolitana de San Sebastián, pero que este modelo se vuelve a repetir en el siglo XX, en 1903 con el terremoto de Pamplona, en el año 23 con un terremoto en Huesca, en 1929 con un terremoto en La Rioja. Luego los terremotos provocados por el embalse de Itoiz en el año 2004 también repiten este modelo. En fin, hay una serie de configuraciones que fuimos descubriendo los geohistoriadores, si queréis, viendo que hay un comportamiento especial. Bien, pues Aret, que tuvo la suerte de solo tuvo una víctima, porque bueno, coincidió que estuvo bien planificado el horario y todo, ¿no? Por la naturaleza, y hubo suerte. Hoy ha apostado por el Valle en Movimiento, que es un centro donde no solamente se exalta el tema de la fuerza de la tierra y la relación del hombre con estas magnitudes tan grandes, ¿no? energéticas que puede manejar el planeta, sino que además allí pues te promocionan sus fromages, les vins y las excursiones, ¿no? El queso, el vino y tal, todos sus productos. Sabéis que los franceses son muy listos para esto, cosa que no han hecho en Lorca, por ejemplo, y en otras comarcas en las que no han sido capaces de ver qué tienen, qué es lo que han tenido y saber explotarlo, ¿no? Bien, Albolote, Atarfe, Santa Fe, con un terremoto de escala 5 en el año 56, quedó completamente destruidos prácticamente los 3 pueblos, en las afueras de Granada, la zona metropolitana de Granada. Un pequeño terremoto de escala 5, pero que hizo mucho daño. Ya sabemos que aquí los terremotos son de muy alta frecuencia y muy superficiales, Así que, por ejemplo, un terremoto de 9 y pico en Chile, muy profundo, hace mucho daño, pero aquí una escala 5, que son superficiales y muy cerquita de las zonas urbanas, pues nos pueden hacer un poco de gracia, ¿no? Bien, con 12 muertos, pero muchos daños, etcétera, han apostado por una cosa que es la recuperación del Camino Mozárabe de Santiago, una propuesta muy interesante que está llena de museos y de zonas de visitar, más tienen también un festival de la risa, el único festival de la risa del mundo, ¿no? Bueno, pues es una apuesta muy interesante. El Camino de Santiago Mozárabe era de la gente que iban a Santiago, luego cogían la Ruta de la Plata, pero estaban en zona musulmana. Es decir, que había una peregrinación en el Camino de Santiago que iba desde las zonas musulmanas hasta el Reino de Granada, etcétera, que iban hacia Santiago también, ¿no? Bueno, pues lo han recuperado. Tienen un montón de visitantes al año también. Es una apuesta económica interesante y cultural que atrae gente de todo el mundo. Bien, como os repetía, aquí tenéis otro ejemplo de otro terremoto que fue bastante notado y que hizo poco, pero algo de daño en San Sebastián, que es el terremoto de Turruncún de la Rioja Baja.
Pero no es el único, porque en 1817 tuvieron uno que era de escala mayor de 6. Es decir, que aquí el encuentro entre... esto es la zona de Fitero, aquí está Fitero, es la zona de la Rioja con Navarra. Es una zona de encuentro justo aquí empieza lo que es la parte del Ebro, con otra zona geológicamente completamente distinta. Esa fricción produce precisamente que cada X tiempo haya una serie de terremotos. Este fue un terremoto de escala 5,2, destruyó muchas zonas de alrededor. Aquí si vais a ver la Virgen del Vico, allí que está en Arnedo, veréis, entre Arnedo y Arnedillo, veréis que allí pone una placa, aquí hubo un terremoto, no sé qué, no sé cuánto, y veis las grietas y tal, ¿no? Y aquí te explica un poco cómo fue el terremoto. Bien, el terremoto, pues también impactó en San Sebastián, ya que estamos, pues lo digo, también en el año 23 antes, y fue la primera vez que se estudió. En el año 61 volvió a pasar lo mismo, Es decir, que es interesante lo de aquí. Bueno, la apuesta, pues precisamente una tierra tan vehemente y una tierra tan agresiva, es geología. Pues nada, tenemos el mayor parque del aire libre de dinosaurios del mundo, tenemos un culto a las aguas y a la salud, una ciencia de la salud o un turismo de la salud que incluso es gratis, como podéis ver aquí en esta foto, pero también los hay articulados ya con de lujo. Y bueno, pues es una apuesta que ha hecho que toda la zona de Arnedo, Arnedillo, después de haber sufrido varios terremotos durante el siglo XX y también durante el XIX, pues haya recuperado una actividad económica impresionante a través de la cultura, y en este caso científica, tanto de la ciencia, en el tema de los dinosaurios, porque tienen el mayor parque de ignitas del mundo. No sé si habéis estado por Arnedo y por ahí, la zona de Enciso y tal, que se ven las huellas de los dinosaurios y otros dinosaurios muy grandes, por ahí con los críos y tal, al aire libre, no hay que pagar entrada, pero eso ya son recursos para las zonas de allí, ¿no? Más luego, pues lo que hay alrededor de las aguas, ¿no? Bien, el mayor terremoto conocido en la época histórica de toda la cornisa cantábrica es el terremoto de Arredondo de Cantabria del 16, del 10, del 38, en plena guerra civil, y que entonces no fue estudiado. Bueno, yo fui a estudiarlo, estudié algunas cosas, encontré las típicas movimientos de aquel año que todavía quedaban en edificaciones, a Cortante, etcétera. Bueno, pues en el propio Santander, la Torre de los Jesuitas, se le cayó la cruz, se rompieron los cristales en el Sardinero, Peña Castillo, tal, toda la zona de las partes altas de Santander fueron muy tocadas, ¿no? Fue un 5,2, 4,9 MLG según la escala logarítmica del Ministerio de Industria y tal, de Fomento. Pero bueno, que en cualquier caso, en ese momento también estaban cayéndole bombas a Santander, Santander capital. Y ya para el colmo de los colmos, luego le vino un incendio. Bueno, pues hoy la zona de Arredondo, Cantabria, y toda esa zona de ahí, que está muy cerquita de Carranza, etcétera, y de Balmaseda, pues ha apostado ni más ni menos que por patrimonio de la humanidad y el turismo de la espeleología. Le trae una cantidad de cultura y también de recursos económicos impresionantes, simplemente porque, claro, ¿qué tenemos aquí? Cuevas. ¿Pero cuántas? 9.000 cuevas hay en Cantabria, ni más ni menos, para que os hagáis una idea. De ellas, 9 son patrimonios de la humanidad. Bueno, pues es una apuesta interesante, después de haber tenido tantas desgracias, ¿no? Bien, ya puestos que estamos con Cantabria y la geología, damos un salto a Asturias, y aquí tenemos la primera mina de la época de los hidrocarburos de Europa. Mucho antes de que empezase la Revolución Industrial, un monje se encontró aquí, en Arnao, que hoy está de capa caída y muerto, se encontró con una piedra negra, ¿no? Una piedra negra que ardía y que tenía muchas calorías. Él no supo cómo explicarlo, pero el caso es que a través de otro parque al aire libre, que es el parque de Philippe Cousteau, no sé si lo conocéis, aquí está el busto de Philippe Cousteau. Philippe Cousteau, digamos que él canaliza una unión entre todos los pueblos a través de la paz y de la ciencia, a través de todos aquellos que se asoman a la mar, ¿no? Y que tiene una curiosidad, que el primer ancla es el ancla de un barco que... el primer ancla que se puso para el Museo de Anclas de Philippe Cousteau, al aire libre, es de un barco vasco. Es el que apareció el casco en el ayuntamiento de Bilbao en el año 83 después de las inundaciones, y nunca se encontró el ancla. Pero cuando se encontró el ancla la donaron para esta iniciativa. Es decir, que es totalmente bilbaína, es vasca, la primera propuesta que hay aquí en Salinas, en el Museo de Philippe Cousteau. Y es este ancla que veis aquí. Bien, por ejemplo, otra apuesta estupenda de cómo después de una desgracia, que en este caso fue la toxicidad y el abandono de las minas de mercurio, y las tuvieron que cerrar la Comunidad Europea, pues porque estaba contaminando muchas zonas de alrededor,
Almadén, por fin, es patrimonio de la humanidad. Muy poca gente se enteró porque en ese momento La Roja estaba ganando a Francia. Entonces, claro, era muy importante la noticia. Entonces, en ese justo momento, estaba viendo Twitter y dice, se lo han dado. Bien, Almadén, patrimonio de la humanidad. Bien, una apuesta muy interesante que recupera todo el monumento, sobre todo de lo que fue el transporte y el contacto entre América, Asia, Europa, etcétera, a través de los recursos minerales, y que, bueno, pues se le está trayendo una nueva recuperación a través de la cultura a una zona que estaba totalmente deprimida y abandonada, ¿no? Bueno, el efecto Bilbao, por supuesto, que es el más conocido en los ambientes urbanísticos del mundo. De hecho, se dice el efecto Bilbao, ¿no? Bilbao, pues todos sabéis que era una ciudad que estuvo sometida a un montón de desgracias y que en el año 83 ya pues fue la gota que colmó el vaso, ¿no? Entonces, a partir de ahí, lo que decía antes José María, se repiensa. A ver, ¿quiénes somos? ¿Cuál es nuestra esencia? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? ¿Cuál es nuestro espíritu? Y Bilbao encontró su esencia justo a partir de ahí. Y hizo un proyecto a muy largo plazo que le ha traído precisamente ser la ciudad más moderna de España, la ciudad con más visitantes de Euskadi, 750.000, como Sanabria, más o menos, al año. Hay años que cambian, el sube y baja, pero bueno, por ahí anda, ¿no? Es decir, que se le llama la transformación fascinante. Hay un vídeo que os invito a ver en internet muy bonito, dura nada, 2 minutos, 1 minuto y pico, que se llama Bilbao, la transformación fascinante. Veréis qué bien hecho está y qué bien se venden también estos señores que apostaron por la cultura, por Bilbao ciudad universitaria, Bilbao ciudad cultural, apuntaron muy alto con la arquitectura y el urbanismo, porque yo cuando era pequeño y tenía que pasar por allí, tenía los tíos en el horrio y teníamos que pasar por Bilbao, era un horror aquello, negro, feo, sucio, lleno de humo, y no había una ciudad más fea en el mundo, que yo cuando era un crío lo veía aquello como diciendo, ¿cómo pueden vivir los niños aquí, no? Y de repente, pues claro, a lo que es ahora, una ciudad completamente verde, sostenible, que ha cambiado pues de forma radical, ¿no? Y que es un ejemplo. Vale, Santander, para ir terminando, es una capital que también apuesta por la cultura. Todos sabemos que es la ciudad veraniega de la cultura por excelencia, ¿no? Es decir, tenemos la ciudad internacional Méndez Pelayo, que todos los veranos nutre de todo tipo de saber a todo el mundo. Bueno, pues Santander también tuvo que reinventarse a sí misma de no una, sino de varias. Hemos visto el terremoto de Arredondo, que fue lo primero, pero luego vino en el año 42 vino el incendio el año 41, el incendio de Santander, en plena época en la que lo que más molaba eran las leyes urbanísticas de Mussolini, ¿no? En aquel momento, y así se estableció una ciudad prácticamente de corte fascista, ¿no? Esto ha traído mucha cola, sobre todo en el gobierno de Cantabria, cuando yo saqué este estudio, porque es la única ciudad del mundo que se urbanizó con criterios fascistas, porque cuando ya estaba en marcha el nuevo itinerario de la ciudad, en la que hay una plaza porticada, donde se plantea la exaltación de la diferencia de clases, con acera para ricos, acera para pobres y todas estas barbaridades que se hicieron en su momento, las ha heredado y las lleva en su sangre, por eso es la ciudad más pija del mundo. Soy de allí, ojo, a pesar de mi apellido, yo soy santanderino. Bien, y soy del Racing. Así que a ver si se queda. No solamente pasó esto, sino que ya unos años antes, la explosión del Cabo Machichaco, un barco lleno de dinamita, explotó y quemó por primera vez la ciudad, la destrozó. De ahí salieron personajes tan famosos como la Voladora, que fue una mujer que salió volando y cayó viva, ¿no? Solo le faltó una pierna. Más tarde vino el terremoto de Arredondo, posteriormente los bombardeos que acabaron prácticamente con media ciudad, y luego ya para terminar pues el incendio. Y ya pues si era poco, lo rematamos, ¡pum! El urbanismo con las leyes de Mussolini de ese momento, que eran le parecía al régimen de Franco que eran las más modernas, verdaderamente eran muy modernas, pero eran unas leyes que hicieron que eso. Bien, hoy Santander, ya sabéis, así quedó el centro de la ciudad, después del incendio, después del terremoto, etcétera. Cambió completamente su fisonomía, no tiene nada que ver la ciudad antigua con la ciudad hasta 1941 con lo que es ahora. Y pues fue un escaparate de lo que el régimen de Franco era capaz de hacer, ¿no? Y ahí se la jugaba, es decir, para que todo el mundo vea que nosotros somos capaces, cuando nadie hablaba de resiliencia, somos capaces de reconstruir después de una catástrofe. Y así lo hicieron. Muchos santanderinos no son conscientes de que mucha de la tontería que tienen encima viene precisamente de porque les obligaron a ser así. Era una ciudad hermana de San Sebastián, de Gijón, de Vigo, de todo aquello que tenía un cogollo central que vivía de lo primario, de la pesca, etcétera, ¿no? A esa gente se la mandó a los extrabarrios y el centro lo cogieron las familias afines al régimen, más
más dominantes, y bueno, pues estuvieron sus negocios con una construcción muy por debajo de las necesidades, y al final, ¿qué pasó? Pues que quedó una ciudad que ya lleva el sello, la única ciudad del mundo con el sello del urbanismo fascista de Mussolini, ¿no? Bien, esto no lo saben ellos, y además, cuando se lo cuento, no les gusta oírlo. Bien, hoy en día, pues eso, tienen muchas apuestas culturales interesantísimas, por supuesto, la Internacional Méndez Pelayo, pues la catedral tiene una cantidad de actos culturales tremenda. La verdad que es una ciudad que, para lo pequeña que es, tiene una cantidad de actividad cultural impresionante en invierno y en verano, ¿eh? Y a pesar de todo su pijoterío, es fantástico. Os recomiendo que vayáis a ver el Museo Marítimo, que está yendo hacia el Palacio de la Magdalena, fantástico, ¿eh? Es un museo fantástico que te enteras muy bien de cuál era la relación que tenía el ser humano con el hombre, con el mar, perdón, a través de una exposición muy bien planteada. Bien, hace poco publiqué un artículo en la zona de Teruel y me invitaron algunos estamentos de por allí a dar unas charlas, porque aquí hay una cosa muy desaprovechada. Ahí está, ya lo pongo como ejemplo de los que no apostaron por su medio. En el año 1953 hubo un terremoto entre Daroca y Uset. No sé si lo conocéis, la zona de Daroca-Jiloca, donde está Gallocanta, la laguna de Gallocanta. Ahí esa zona fue un terremoto tremendo, ya había precedentes, no es una zona que sea muy sísmica, pero de vez en cuando hay pepinazos. Y bueno, pues lo de siempre, por supuesto, las en Aspa, etcétera, bueno, lo de siempre. Las líneas sinuosistas que veis ahí, que se notó hasta en Levante, también llegó a notarse, no llegó hasta aquí porque ya nos pilla más lejos, no, el efecto rebote aquí a lo mejor se dio, pero a escalas muy pequeñas, y bueno, pues el presente, que tiene una tectónica activa maravillosa, porque es desnuda, es decir, que no solamente la geomorfología es muy vistosa y es muy bonito de ver, sino que además hay fallas desnudas que se ve y se mueven del orden de 0,3 milímetros al año, ¿no? Y se ve perfectamente cómo la falla se mueve. Bueno, pues está sin aprovechar. Si eso lo tienen los franceses, no solo te venden el vino, el fromage y la falla, es que te venden, vamos, la tierra, ¿no? Es que fue muy resultón. Ha habido ahora otra vez con las elecciones un brote de preguntarme a ver cómo podemos articular algo y tal, ¿no? Pero bueno, nuestros dirigentes tienen que empezar a darse cuenta de que no solamente todo es la explotación minera y los paradigmas del siglo XX, sino que a través de la cultura y como campo temático, ciudades, como estamos viendo, como Santander, como Bilbao, como muchas otras, han sido capaces de reinventarse completamente y dar la vuelta al calcetín. Y eso es resiliencia y es cultura, ¿no? Bueno, reflexión final. Tenemos un reto global. Un reto global, que esto es a lo que me estoy dedicando últimamente, y si los que me seguís por redes sociales lo sabéis, es un reto global y que es para el mundo. Es decir, que ahora ya la catástrofe que se nos viene encima no es una catástrofe localizada para una zona determinada que tenga que salir adelante, sino que se nos cierne encima el quinto paso en estos hitos que he comentado al principio del ser humano. Y es precisamente que nuestras fuentes, nuestros recursos, los que nos han traído hasta aquí en la pirámide, es decir, a través de las cuales nosotros hemos podido montar este tinglao de hombre tecnológico, hombre cultural, en un planeta muy pequeñito de color azul que se ve desde el espacio, ha habido durante muchos años una tectónica que se llama tectónica de placas, que ha reajustado cordilleras, etcétera, y ha metido la luz solar, la energía solar, la ha metido en el fondo en forma de hidrocarburos. Durante millones de años ha habido una cantidad tremenda de energía que se ha quedado ahí escondida. Y nosotros de repente un día descubrimos, hace 150 años, en nuestra historia de 5000, descubrimos que eso podía proporcionar mucha energía y nos podía proporcionar esos esclavos energéticos de los que todos disponemos ahora mismo. Todos nosotros entre 48 y 50. Solo por estar aquí, está la nevera puesta, a lo mejor tenéis también el aire acondicionado, no lo sé, o la calefacción, el agua, es decir, cualquier cosa, porque aunque estemos sin hacer nada, ahora mismo hay unos 27.000 vatios trabajando, 2.700 vatios trabajando constantemente para nosotros, ¿no? Todo el año, 365 días, las 24 horas del día. Bueno, pues esto se va a acabar en breve. Estamos de capa caída con el tema de la evolución de los recursos, todos. El pico del petróleo fue en 2005. Según la Agencia Internacional de la Energía, que es la parte de la OCDE que nos lo dice, esto fue entre 2005 y 2006, lo admiten abiertamente. El pico del uranio será para 2018, el del carbón 2020, el del gas también 2020, 2021, da igual que sea un año más, un año menos, pero está ahí. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, sí, algunos científicos muy,
quizá demasiado a lo mejor, ¿no? Concienciados, vamos dándole pues estas charlas que dimos la semana pasada en el Planetario de Pamplona con Antonio Turiel, que vino del CSIC, la que me invitaron a mí el Ayuntamiento de San Sebastián, con algunos políticos, etcétera, pero que no tienen tirón, porque claro, somos muy aguafiestas, ¿no? Se nos ve como muy aguafiestas porque estamos, pero bueno, ¿y esto qué es? En fin, aquí tenéis las previsiones que hicieron en el año 72 Meadows y compañía en el Club de Roma, que les llamaron locos, pero que se han cumplido a rajatabla, el fin del crecimiento. Bien, ahora nos están vendiendo los partidos políticos, hice el otro día un cálculo, y si me seguís por redes sociales podéis leer mi último artículo, que está publicado en mi blog, y veréis como el 2,7% aplicado de forma, y a trazo muy grueso, lo digo, si crecemos a un 2,7%, para el año 2115, una ciudad llamada San Sebastián, con 4 millones y pico de habitantes, generará unas 6.000 millones de toneladas de mierda, que habrá que, así que claro, que habrá que saber gestionar. Ahora ya tenemos 3 océanos con 3 islas de mierda, que están en el Pacífico, en el Atlántico, etcétera, y que están provocando la muerte del plancton en los últimos 50 años del orden del 40%. A ver cómo hacemos esto. Es una isla de plástico y porquería que flota entre las corrientes en mitad del Pacífico y en mitad del Atlántico. Bien, todo esto está afectando a las cadenas tróficas de tal forma que están muriendo las especies. Las sardinas que teníamos aquí, de donde yo soy, había una cosa que se llamaba el sardinero, donde ya no hay sardinas. Se llamaba así porque iban a comer allí el polen amarillo que echaban los pinos en una zona, y entonces allí se cogían las sardinas. Como ahora no hay pinos, sino que eucaliptos, ya no hay sardinas. Y aparte que las sardinas han cambiado toda su fisiología porque el agua está muy caliente para ellas y se han ido al norte. Son más pequeñitas y tienen otra forma de ser, ya han cambiado también. Bien, todo esto está pasando y no nos estamos dando cuenta de que este es un reto fundamental para el futuro. Estamos aquí. Como veis, hemos pasado ya la capacidad de dar alimentos a toda la población mundial. En breve, esta empezará a bajar, según estas previsiones. La industria está bajando. A pesar de que utilicemos cosas como el PIB para medir nuestro nivel de felicidad y de ser guays, ahí está un poco difícil el seguir pensando que eso va a ser así. Pero bueno, podéis pensar por dónde van los tiros, ¿no? Últimamente los científicos sociales es muy raro que se adelanten a pautas generales y flexibles de todo esto, ¿no? Yo veo en los departamentos de las universidades como yo voy a terminar, como sí, publican cosas y tal, las tienen allí, qué guay, he publicado aquí, he publicado allá, una indexada, no indexada, no sé qué, no sé cuánto, pero en realidad eso queda siempre ahí como olvidado y luego no se da el paso siguiente, que es lo que pasó en Lorca. Ahí tenemos en la propuesta, el proyecto, el anteproyecto de recuperación de la ciencia a través de la cultura como el mejor sitio para estudiar la sismicidad de Europa, y no se hizo caso, Bueno, ahí está, pero cuando vienen las elecciones, bien que te llaman, sí, para que salgas allí y te utilizan, ¿no? Como, bueno, aquí tenemos aquí al que lo trajo y tal y cual, ¿no? Bien, hay que repensar las ciudades. La cultura no es un adorno de la sociedad, como piensan muchos de nuestros dirigentes. La cultura es precisamente el colchón que nos ha traído a todo. La cultura como ciencia, como historia, como esa capacidad, ese zoom que os he obligado yo a hacer ahora, viendo el planeta, la historia del planeta, la historia de la humanidad, la historia del hombre, la historia de las ciudades, todo, así de golpe, el pequeño terremoto, cómo salió adelante no sé quién, todo eso se percibe como un adorno. ¡Jo, qué guay, qué divertido! No, pero eso es la base, la que nos va a salvar en el futuro de los retos que tenemos. Y ya os digo que el reto inminente, me imagino que Marta lo diría, es el cambio climático, y es la falta de suministro energético al sistema. Es decir, que cada vez vamos a recibir menos sangre. Es como si cada año vamos a ir en una caída entre el 4 y el 6%, que lo sepáis, de suministro energético al sistema, con lo cual llegará un momento en que dejaremos de crecer. No vamos a tener esa Donosti para dentro de 100 años de 4 millones de habitantes, que generará 6.000 toneladas de porquería anuales. Bien. Sin más, eso es lo que quería comentar. Hablamos de que los ejemplos que he puesto son claros de que si se apuesta por la cultura y por saber mirarse lo que tenemos y organizar a través de la cultura y de la ciencia lo poco o lo mucho que se tenga en una comarca, eso sale adelante. Bueno, pues el próximo reto es global. ¿Qué tenemos como humanidad y qué somos capaces de mejorar en nosotros mismos? Y sin más, muchas gracias por su atención. Esta era la exposición. Si hay alguna aclaración, pero que queréis aportar algo, encantado,
Bueno, mi pregunta era si has estimado, respecto a todos los casos que has comentado, de ejemplos que han utilizado su medio para poder sacar oportunidades, bueno, los casos que has hablado de, bueno, sí, los de Bonuevo, Illescas, o Tous, no sé cuáles... Me he dejado muchos en el tintero. En mi blog tienes todos, tienes 100 y pico. Sí. Tienes un montón de comarcas que han salido adelante, sí. Me gustaría ver si tienes, o sea, saber si tienes estimaciones de cuánto tardan estas comunidades en darse cuenta de las oportunidades que tienen y saber aprovecharlas. Es decir, por ejemplo, en Lorca en realidad ha pasado muy poco, ¿no? No sé si tienes estimaciones de cuánto tiempo ha tardado Santander en sacar todo su potencial a través de la cultura. Décadas. Bilbao, claro. Décadas. La apuesta de Bilbao es una apuesta rápida, es una apuesta que es décadas, pero son pocas décadas. La apuesta de Santander son décadas, pero son más décadas. Las apuestas de Ribadelago, Sanabria, etcétera, no surgen hasta que hay unos cambios políticos, hay unos cambios de mentalidad. Este era un país prácticamente subdesarrollado. No te quiero contar la zona de Zamora cómo era cuando pasó aquello, ¿no? No tienes nada más que ver las fotos para darte cuenta del aspecto de las personas, ¿no? Del todo, ¿no? Tardan años, eso está claro, pero vamos a ver, eso quiere decir que son contextos como los que fueron en su momento. El contexto de Santander fue un contexto muy cambiante, porque las primeras patadas fueron republicanas, después dictatoriales, después ese urbanismo resultón de las leyes urbanísticas y del fascismo italiano, después, en fin, y hasta prácticamente los años 70 del siglo XX no se dan cuenta de que pueden apostar por la cultura y se han pasado 40 años, ¿no? 40 y pico años. Lo de Bilbao, han pasado 40 años para decir que es una ciudad que se presentó el año pasado al diseño de ciudades más modernas de Europa con Helsinki, 2014. ¿Y cuándo empezó eso? En el 83. Han pasado 30 y pico años, casi 40 también, ¿no? 31, pero vamos, que son apuestas que duran décadas. Pero eso es lo interesante. Hoy en día no se hace. Pero hoy en día tampoco es comparable, porque Lorca pudo hacerlo. Porque hay la información, porque iba todo mucho más rápido, porque la disponibilidad de materia prima, de energía, de sabiduría y de cultura la tenemos. En Lorca teníamos muy bien conocido que era muy bien conocido que existe una serie de materiales que no se pueden poner en el patrimonio. Es la comarca con más densidad de población, de barroco de toda Europa. Es decir, en un cogollito pequeño de 100.000 habitantes tienes una cantidad de patrimonio barroco brutal. Daba mucha pena ver aquello, ¿no? Y poca cosa se va recuperando, por supuesto, pero tienes que dar a la gente de vivir. Es decir, la gente que perdió sus casas tiene que ir a vivir y luego ya arreglas pues el patrimonio y apuestas por ello, ¿no? Pero yo no veo una apuesta clara en Lorca. Lo que veo mucha aberración de un sistema que es un sistema pues, que a mí, la verdad, si te digo la verdad, que me parece está perturbado, ¿no? Porque yo he presenciado como gente que perdió sus casas sigue pagando la hipoteca. O sea, y en un momento dado se quedó, era un solar ya, porque hubo que derrumbar en la viña y tal. Mucha gente sigue, pero claro, el banco te dice, tú tienes que seguir pagando la hipoteca. No se arreglaban con los seguros, había una serie de problemas, etcétera. Pero ya el colmo de los colmos, para que veas la aberración del sistema, es cuando esa persona se queda en paro y no puede pagar la hipoteca. Y van y le desahucian. De la nada. Es que claro, el sistema es perverso. Entonces, eso es un problema para la resiliencia. Unas formas burocráticas y un sistema que no funciona. Es un sistema que no está hecho para recuperarte ni para pensar en el bienestar de las personas, sino que, como hemos visto, y bueno, las últimas elecciones lo han dicho, la gente está apuntando hacia algo más comunal, algo más que de base, ¿no? y que no me extraña, vamos. No sé si he contestado tu pregunta, pero que son contextos muy diferentes. De los que he comentado, a ver, el tema de la ruta de los monasterios ya estaban allí, pero no estaban explotados, estaban medio en ruinas, ¿no? En Tous. Entonces alguien algún día dijo, oye, ¿y por qué no sacamos esto adelante? Pues es una propuesta estupenda, ¿no? No sé, ahí cada cosa tiene su caso. Pero yo creo que es que años, o sea, es decir, que si nos proponemos algo será años y a décadas. De hecho, esta propuesta que te hago universal, del problema de que se nos echa encima con el cambio climático y el nuevo paradigma de vivir en ciudades, unas ciudades cada vez van a ser más grandes, más necesitadas de recursos, pero que no los va a haber y que van a generar más residuos que no se van a poder asimilar bien y tal, y hemos creado un planeta que es un basurero prácticamente en muchas zonas. Tenemos países basureros, como puede ser Costa de Marfil, donde va toda la porquería que a nosotros nos sobra, en móviles y tal, todo lo
lo más contaminante y lo más tóxico va para allá. Así que hemos montado un tinglado así que a ver cómo lo solucionamos, ¿no? Pero vamos, hubo una época en que eso pues era cómodo, se sopesaba el impacto medioambiental con la comodidad que nos prestaba y bueno, pues compensaba, ¿no? Pero es que hemos pasado la línea en que ya no compensa, ¿no? Ya no podemos vivir así, ¿no? Y entonces, bueno, tenemos que replantearlo y no a 4 años. O sea, ya esas apuestas de Bilbao, de Santander, no fueron a 4 años, no había unos políticos atenazados por 4 años. Ahora sí. Entonces, claro, como las propuestas de los partidos políticos las lees y son vagas y a 4 años, pues muy difícil pensar en esto, ¿no? Uno más, pues nos subimos al café agradeciendo la conferencia de